Soy la rumba. Usted me conoce como el brillo de lentejuela y camisa guarachera. Pero no cambien de canal, porque yo no soy así. Soy la clave. Está de la madera contra madera. África, Congo, Carabalí. Soy el alma alegre de la nación. La rumba soy. I've been coming to Cuba for years now, and it's one of the most culturally interesting places that I know. From the cha-cha-cha and mambo explosions of the mid-40s and 50s to reggaeton to the Buena Vista phenomenon of the 90s. When it comes to music, Cuba's always punched above its weight. And walking around Havana, you can hardly move for the stuff. There are musical treats waiting around every corner. On this latest trip, I literally just bumped into one of the last remaining original members of Buena Vista, Tete Catola. She was rehearsing on her front porch. Think of Cuban music and you probably think of this. It's called son, and it's what made Buena Vista into a multi-platinum global phenomenon. But there's something underneath it, something less visible, slightly hidden under the surface. It's a musical blueprint. It's that hard-to-find record with the original sample, and I've come to do some musical excavation. La rumba, para mí, es lo máximo, de verdad, porque esa es la base de la música nuestra cubana. Son is the more kind of melodic, sort of top end of things, and kind of rumba is more kind of the heart and the muscle. Es el árbol que empieza la raíz por todo lado. Es la flor de todos los géneros. La madre de la música cubana. O sea, la rumba es el primer género auténticamente cubano. Essentially, it's drumming and singing and dancing, but it's so much more. La rumba es mi vida. La rumba es mi vida, la rumba es mi vida. Que es la manera de expresarme libremente como yo soy. Porque uno al final tiene eso en la sangre, uno es cubano y uno es rumbero. La rumba somos nosotros, Cuba. A mí me encanta. Yo siento un tambor y ya enseguida me empiezo a mover. Porque cuando arrancan esos tambores a tocar rumba y esa gente a cantarla, es impresionante. This is the heavier, deeper side of Cuban music, and I've been intrigued by it for years. But I was going to need help to get to the roots of it. Luckily for me, my old mate Crispin Robinson, aka Daddy Spry, aka Ade Igum, is deep in the scene. And he was over in Havana ready to open a few doors. I've been told that if I want to find out about this music, I've got to head about 70 miles out of Havana to a town called Matanzas. It's a port town, famous for being one of the main landing points for slave ships in colonial times, and often referred to as the birthplace of rumba. Waiting for us at our first stop was Daime Arocena, a terrific young singer from Havana who I've been listening to for many years. She was going to come with us on this journey into rumba. The real reason we were there was to meet Diosdado Ramos Cruz, director of the most famous and well-respected rumba band in Cuba, Los Muñequitos de Matanzas. Yo me enteré que tú andas diciendo que eres un palo, mi amigo Julián. Tú debes decir, si no fuera por papá, tú debes decir, si no fuera... La rumba matancera es muy tranquila. En La Habana un poco más, con mucha belleza, pero
es más adelante. Matanza se ha preocupado siempre por hacer la cosa más pausada, más tranquila, para que se vea las voces. La producción tiene que esperar. Tú debes decir, si no fuera por papá, tú debes decir, si no fuera por papá. Con Goyambumba me llamo yo soy el terror. Yo soy el terror rumbero, pero yo soy el terror. Con Goyambumba me llamo yo soy el terror. Primero el canto, después el toque y después llega el momento de donde vienen los bailarines, que entonces ya la rumba un poco más adelante, para que los bailarines puedan ejecutar. Goyambumba me llamo yo soy el terror. Tango te está llamando, pero yo soy el terror. Con Goyambumba me llamo yo soy el terror. Con Goyambumba me llamo yo, pero yo soy el terror. Con Goyambumba me llamo yo soy el terror. Yo soy palo ya, pero yo soy el terror. La mejor fortaleza de los africanos entraron por matar. Por aquí donde entraron más religiones de lo que es todos los elementos folclóricos en este país. La mejor fuerza entró por aquí por matar. Ahí donde está la verdad de lo que es la rumba. Out of the horrors of Atlantic slavery have been born many beautiful things like jazz, like hip-hop, like soul music. There's so many amazing musics of the Americas and amazing expressions of the sort of the human spirit that have been born out of this sort of this forced migration of millions of people and the kind of like violent collisions that took place and sort of, very unpleasant things that we all, need to reckon with. But part of the honey of that pain is all this incredible music, like rumba. Rumba was born around the end of the 19th century in the docks of Matanzas and Havana, where many of the freed slaves found work. It became one of the most important influences in Cuban culture, but over the years it's been underappreciated and often misrepresented. La rumba sí es muy folclórica, es muy arraigada a las raíces, es muy de pueblo, también es muy marginada, precisamente por todas esas cosas, porque es muy de pueblo, porque es muy humilde, porque es muy de las capas bajas, sociales bajas. So that's one reason why it sort of stayed underground. It's never been considered worthy. It's never been considered worthwhile. Despite its marginalisation, rumba has had a massive influence on music globally. La rumba por ahí es igual que la mamá que empieza a crear hijos. Todo viene de la rumba. Rumba provided the engine for Latin music. Throughout the 20th century, worldwide explosions of Cuban music like cha-cha-cha and mambo through to salsa and son had one constant at their heart: the rumba congacero and the clave that he plays to in his head. But the rumbero's influence went much further. From the 50s, conga players like Mongo Santamaria, Patato Valdez and Chano Pozo, who famously played in Dizzy Gillespie's band, went to the States and introduced them to a new approach to rhythm. The effect on the development of modern music can be felt in everything from modern jazz to funk to disco to house music. It's in pretty much every set I play. But I'm getting ahead of myself. Rumba is tradition, and back in Havana, the traditional place to see rumba is at Egrem Studios. Y hoy por hoy hay una agrupación que es 100% de rumba, que se llama Rumbero de Cuba. These guys have it all, the singers, the dancers, and the amazing drummers. Rumberos de Cuba are keeping up tradition. Rumbero de Cuba siempre a través de los años, a través de la trascendencia vieja, hizo rumba. Para mí es muy importante que conservemos los patrones rítmicos fundamentales de la rumba y sobre eso recrear un poco, o sea, no vamos a hacerlo como en los años 50,
La estamos haciendo una rumba tradicional, pero con pequeñas innovaciones, porque el lenguaje musical es como el lenguaje hablado, que va cambiando con el tiempo. Y entonces nosotros también somos artistas de este tiempo, somos músicos de este tiempo. Rumba's more than just a beat. It's got elements: dancing, singing, roots, and drumming. And we'll be getting into all of that over the next 5 episodes. But at its core, rumba is just a good old party. I've come to Cuba to find out all about rumba. This is the heavy stuff, and if I'm ever going to get my head around it, I'm going to have to break it down to basics. And it starts with 2 wooden sticks. The one thing that's never going to change in rumba is the clave, because the clave is always the key. Y de ahí es que salió toda la música cubana. Lo que es la música cubana en general es la clave. Es impensable hacer una rumba sin clave. O sea, la clave es el patrón rítmico que guía toda la rumba desde principio a fin. All the other instrumentation and the way the vocals, the flow of the voices and the way the drums interact with each other is all based around this clave pattern. En el caso de los rumberos, la clave se lleva dentro del corazón. Forget horn sections and elaborate string arrangements. This music is about raw rhythmic complexity. These drums tap into something deep, and you can't help but feel it. La tumbadora nace de un árbol, y el árbol es una cosa viva, lleva cuero. El cuero también es vivo porque es de un animal, y entonces se mezcla el cuero, el árbol y la persona. Es el complemento completo. Por eso que tiene tanto sentimiento. Esas 3 cosas es lo que hace la fuerza y la energía. I think the notion of sort of drum and its energy. A drum is it's a tube with a skin stretched over it, and it's a way of moving energy. The way that you play around with energy within time. That's kind of what the drums are doing. El tambor es el elemento que invoca al canto, a la danza. El patrón principal de expresar corporalmente deseos, intenciones, una forma de expresar nuestra cultura. In traditional rumba, everything starts from the clave. This is the key. It's what keeps everyone locked in time. He's joined by the kata, which plays a shuffle over the top, a bit like hi-hats. Then come the 3 drums, the quinto, the tres dos, and the tumbadora. These last 2 play simple rhythms, which on their own aren't that exciting. But joined together though, they interlock and form a melodic groove which the quinto can improvise and solo over.
Add the kata into the mix and you're ready to go in. On my trip to Matanzas, Crispin took me to La Marina, one of the neighbourhoods most closely linked with the birth of rumba. In the back streets by the old docks, this place was amazing. It felt like nowhere I'd ever been before. Crispin had taken us there to meet his friend Clave and hear some really traditional sounds. Rumba en casa, no rumba clásica, rumba en casa. This is homemade rumba. Some of the instruments look pretty homemade too, but that's all part of the tradition. En el tiempo de la colonia, como estaba prohibido que los negros tocasen tambor para evitar un motín de esclavos, etc., se tocaba con cajones. O sea, la rumba se hacía con casi todo lo que se le pudiera sacar sonido, un cajón de bacalao en el puerto. Con una botella. Lo que hay que quitarle la tapa para que no se rompa la botella. Los rumberos son más frescos, los rumberos hacen lo que da la gana. Los rumberos tocan hasta en la pared. El caso es que el ritmo salga. Porque enseguida empieza la rumba en la pared. ¿Comprende? Por eso se dice que en casa del negro no puede haber muebles de madera. Últimamente, cuando yo era pequeño, cuando se moría un rumbero, le tocaban en el féretro, rumbeaban con la caja. Fíjate cuántas cosas, la rumba es muy sublime, es muy rica sentimentalmente, pero es muy pobre en su necesidad. Con pocas cosas se pueden hacer inmensas cosas. Clave is rumba royalty, and inside the house he showed me the family treasures. He's directly related to one of the founders of Moniquitos de Matanzas. Cha-cha. ¿Y quién es Cha-cha? Mi tío abuelo. Cha-cha is the inheritor of the oldest set of drums in bata drums in the Americas. They're called Anya B, which means Anya is born. And Anya is the orisha of sound, the orisha of the bata. And the drums Anya B were built by an African who was born in Africa, brought over in chains to the Americas, and now Clave is the custodian of them over here. So Clave shouldn't. Yeah. Estos tambores sí tienen ya más de 200 años. Es la transmisión a Olofin. Con el sonido se le hace escuchar a Olofin mediante Añá. Esos tambores son los más legendarios. Los más legendarios. Todo santero viejo tiene la cabeza puesta en estos tambores. There's heavy set. Nearly all of them would have danced to these drums and played. So these drums have got the spirits of a lot of deep people. Chano Pozo estuvo aquí en esta casa aquí. Chano Pozo was in this house. Sí, visitó aquí, sí. ¿Sí? Hay un libro ahí y todo, sí. Chano Pozo was in this house with Cha-cha. A rumbear con Cha-cha, a rumbear. To play rumba in this house, Chano Pozo. This is the connection with such a huge history
of music, and we were in the same environment, and thank you very much. Gracias. Dice gracias. Impresionante. Increíble. I feel very pleased to be here. It's magic. Añabi. That was a pretty exceptional experience. These drums are obviously about way more than just rhythm. There's some serious spiritual stuff going on here. In the next episode, we'll see how the sacred drums get made. We'll look into the world of Santeria, and we'll get a privileged insight into the secret African society of Abakwa. Walking around Havana is a fascinating experience. With the 50s cars and the crumbling old colonial buildings, it's like the place has been frozen in time. The embargo's made Cubans resourceful, and around every corner you'll find workshops with people fixing and mending antique machinery. But it's more than just that. Cuba's colonial past has left a rich mix of spiritual traditions. The Catholicism of the Spanish colonizers might be the most obvious because they were the only ones who could build the big churches, but hidden away from view are a multitude of African religious institutions brought over during slavery, ranging from the relatively unhidden world of Santeria with its fresh white outfits and intriguing supply shops, to the more guarded worlds of Palo and Abakwa. They're from different parts of Africa, with different languages and different traditions, but they all have one thing in common: sacred drums. We visited sacred drum maker Ben Como in his studio to find out more. Esta tarea tiene más potencial religioso que artístico. Ben Como explained to us that in Santeria, Ifa drums are actually considered to be living beings. Es un ser viviente. El tambor de fuego consagrado es un orisha, como le llaman en Cuba, un santo. Porque el tambor come, tiene su cumpleaños, y todo lo que nace se cuida con amor. Hay que atenderlo, porque no es un tambor. ¿Quién piensa que es un tambor? Eso es un orisha. Está ahí. Complacido. Ya está. There's clearly much more to these drums than just percussion. The influence of the sacred spreads throughout rumba. La rumba es profana. Aunque la rumba no es religiosa, pero bueno, estamos muy unidas a la vida esta de la santería, el mundo este de la Abakwa y todas estas religiones. La rumba es una música de gente humilde, de gente pobre, de los hijos de los, digamos, de los negros de nación, o sea, y por supuesto practicaba la religión yoruba, practicaba la religión bantú, practicaba la religión congo. And to play rumba and to be a part of the rumba world, it is kind of implicit that you've got some connection to the kind of the religious world here, because they completely overlap, you know, certainly amongst the musicians. Bueno, mi grupo sí, está mezclado de Abakwa, de yoruba, de palero, de todo, pero todos nos llevamos bien, todo, no hay ningún problema con eso. En mi casa no hay nadie religiosa, mi papá es un oficial de las Fuerzas Armadas y mi mamá es del Ministerio del Interior. En mi casa nunca ha habido un eleguá ni nada de eso. Entonces yo nunca había visto eso, ni nunca había visto la rumba tampoco. Entonces ahí me incorporé a aprender el batá, que me llamó la atención. Un buen día me invitaron a una fiesta de santería, cuando aquello la santería estaba prohibida en Cuba, es decir, todavía no estaba muy... Y mis padres me acuerdo que se erizaron, me dijeron, eso matan a los niños y le cortan las manos. Y fábulas de esas ancestrales que son inciertas. I wasn't aware of these horror stories. They're a legacy of colonial racist attitudes towards African culture. And so it was with an open mind that I went along with Daime to my first experience of Santeria. Crispin had invited me to an Ifa ceremony to celebrate the initiation of some brand new babalaos.
This is the last day of their 7-day initiation ceremony, and the whole neighbourhood has come out to celebrate with them. Both in Bata music, in religious music, and in rumba, the pitch, the different pitches of the drums is absolutely critical. They have to have clearly distinguished pitches, low, middle, and high. And so those three pitches then play kind of melodies. Like, for example, in the rhythm for the Orisha Elegua, the melody between the drums goes gung, di do do gung gung dum dum gung gung bi boo goo 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 goo. And Yoruba itself is a tone language, so the drums are literally saying a phrase, because the melodic phrase of that melody could be saying the phrase Eshu, la topa obukenke Eshu. There are certain phrases as well with the bata. You can play gu, you play open mute, and that's saying dide, which means dide, arise. So when someone comes and prostrates themselves before the drum will play, you know, like dide, sort of arise once they've done their bit. And so the drums themselves are containers, literally containers of the divine, and so that when we play the drums, we're giving voice to Anya. So it's a transmitter. We're transmitting the voice of Anya up to the heavens. Anya es mejor. Anya y quite huedo kilupiti soboni para la bara y se ye bichichomo lo cuye. Y bori bini bique moyu bawo moyu bolu lo fight en boni sale oro un comore hue como moba que le hue o beburuku a difafun Anya. Ese es el rezo del tambor. Te lo regalo. Y en la rumba, cuando las personas que la ejecutan son conocedores o son religiosos, también eso trajo que hicieran otros toques, porque llevan toques del batá a la tumbadora, y ya eso hace que la rumba se sienta diferente. And, you know, it is similar in a way to people like Ray Charles, Aretha Franklin, you know, taking gospel and taking all the, you know, gospel chops and taking that approach and that energy and that passion and soul and heart and then putting it into, you know, popular music. And it's the same kind of sensibility. Entonces, sí, en realidad, de la forma que tú lo estás pensando, sí tiene que ver, pero no es nada religioso como tal. And Jenny Selt should know. As well as being one of the best rumba dancers in Cuba, she comes from an illustrious religious family. She invited us to her family home to show us more. Este es el cuarto de los santos de mi papá. Ochun. Aquí está el lenguaje de mi papá. Suyemaya, la dueña del mar. Changó y Dada, que es su hermana. Aquí están los demás orichas. Lukumi, or Santeria as it's often called in Cuba, like the old Norse religions, has a range of deities called orishas, each with their own personality and attribute. The icons in this room are the physical embodiments of the orishas. Like the sacred Anya drums, they are believed to be living beings, containing the orishas themselves. Y para un religioso venir a esta casa o una persona venir a esta casa por el respeto que le tienen a mi papá, que se ha ganado con esta religión, es algo grande. Así que para ustedes también decir, yo estuve en casa de Chacho, en los Ba, uno de los grandes continuadores de la religión santería en Cuba, también va a ser un honor y un orgullo para ustedes. Like the drum maker Ben Como had explained, these orishas needed looking after and feeding. And in the other room, Jenny Selt showed us their food. Estos animales los utilizamos para darle de comer a los diferentes orishas. A los que comen palomas les podemos dar paloma, a los que comen gallina, gallo y la guinea. Aquí en este cuarto tenemos el cuarto de la prenda. Este es el fundamento de la casa. Esto es una matica pequeña. Y el muerto de mi papá le pidió que mi papá le sembrara en el patio de la casa. Y le dijo que así como esa mata iba a crecer mi papá en la religión. Es el cuarto de la religión de palo, porque las prendas es de los paleros y esas cosas. El palo es la religión que viene del Congo,
religión diferente a la santería como tal. Los paleros adoran todos los elementos de la naturaleza y todos los diferentes receptáculos. En esta prenda que ustedes ven aquí, que es la mía, hay de todo tipo de animal, de todo tipo de palo, y es una prenda que es para bien. Ahora mismo está así porque, no, si sientes un poco de olor fuerte es porque acabó de comer. Y esto es para fuerza espiritual, material, para todo. Y el dueño de esa mata está aquí en este lugar. Just like Santeria with its bata drums, palos also had a musical influence on the rumba. Del palo venían los congos. El palo es una cosa más fuerte. El palo se trabaja con la tierra. Todo es muy fuerte. Los movimientos del baile es fuerte. Al tocar la percusión, y no que lo diga yo, soy uno de los percusionistas en Cuba de los que más fuerte le pega a la tumbadora, sino que eso fue lo que yo vi en mis familiares, en los plantes religiosos, que siempre tocaban muy fuerte. Me gustó mucho tocar el quinto y tocarlo fuerte. Eso es el sentimiento de lo que es la percusión para mí. Todo es una relación, porque todo lo que tú como humano tienes dentro de ti, a través de los cueros tú lo expresas, en este caso, en el caso del percusionista. Ya en el caso del bailarín es igual, el bailarín a través de su cuerpo ejemplifica todas las cosas, todas las vivencias de la religión. Mientras más tú conoces, a la hora de bailar es mucho mejor, porque a la hora de interpretar ya tienes un más conocimiento. No se pongan bravitos. Cuba's spiritual traditions are far too numerous to cover in a show like this, but I couldn't leave without taking a look at one of the biggest influences on rumba, a secret African society called Abakwa. To be honest with you, I don't know how we got away with this. This is officially and properly underground stuff. Nobody gets to see their sacred ceremonies. Uninitiated non-Cubans like me might as well forget about it, but luckily, Crispin's friend Javier agreed to get some of the heaviest Abakwa guys together on his rooftop for a little session. Bueno, Abakwa significa una religión, una secta de hombres que vino de África en 1800. Just where West Africa hooks around and starts to connect against, turns and goes south. Just in that elbow there's Cameroon, there's the Nigeria, the Cross River, and there was an old society called Ekpe, which was like a male fraternity, a bit like the Masons, essentially. It was like a Freemasonry, African Freemasonry. No vamos muy lejos, mira. ¿Conoce esto? ¿Conoce eso? Sí. ¿Qué cosa es? Masónico. Ya, es una hermandad, desde que nos encontramos, sea aquí, sea en Matanza. Tenemos la obligación de ayudarnos, de preguntarnos si estamos en una situación caótica, etcétera, etcétera. The sacred texts of Abakwa are handed down orally from generation to generation, and when members of the Brotherhood get together, they recite Abakwa histories, quoting scripture in the form of sacred journey songs. Porque esos señores que están ahí, ellos como que se prueban a ver cuál de los dos tiene un poco más de conocimiento, ¿no? Es la idea. Ellos pasan por un camino bien largo, si encontraron un río, si encontraron el mar, ¿a quién viste? Si viste a un Dios. Por eso que se dicen a veces, no, ese no quiere decir de que antes de llegar ahí había que pararse primero y rezar algo y después seguir, y no lo hiciste. No a discutir, ¿no? Solamente a descubrir los conocimientos de cada cual para ver a dónde van. Along with the Clave, which originated in Abakwa, their influence can be felt in rumba in the playful competition between the vocalists.
Like a hip-hop battle, they compete to see who's got the best lyrics. And much like hip-hop, Abacoa has been unfairly vilified and blamed over the years for encouraging hot-blooded macho behaviour and being linked with street gangs, when in fact it's all about living a respectful life. Nosotros tenemos que respetar a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a nuestros escobios, defender a los familiares de nuestros escobios, ser social, buen padre, buen hijo, buen hermano. Eso es lo que se hiciera. Cuando hay un hermano que tenga una desgracia, nosotros acudimos ahí. Nosotros somos hombres limpios. Hombre limpio, buena costumbre, ahí se resume todo. Y estamos en la religión acá porque nos gusta. La vida mía es la agua. Y bueno, soy un hombre decente, educado, trabajador, honrado. Cuando yo me encuentro en este mundo, yo me siento el hombre más feliz de la tierra, que no come, que no tenga dinero. Next time we'll be seeing Daime in the studio, getting some special performances from some rumba legends, and we'll be seeing just how versatile rumba can be. In this episode, I'll be looking at the oldest instrument of all, the voice. As well as finding out about rumba, I've come to check out a great new singer, Daime Arocena. She's recording an album at Egrem Studios. Daime is not really a rumba singer, but growing up in Havana, you can't really escape it. Yo creo que siempre la tuve en las venas, porque siendo cubana, cuando siento una clave sonar, siento que algo sucede dentro de mí. To get some proper old-school perspective on rumba singing, we went to visit some of the most legendary rumberos alive today. Luis Aspirina, José del Pilar and Amado de Deo. La rumba, la importancia que tiene el cantar es que la que lleva el mensaje. En el tiempo de la colonia, la percusión fue la telegrafía sin hilo. Eso tenía un mensaje. Pero ya en el caso de la rumba, el mensaje no puede ir en el ritmo. No, el mensaje está en el texto de los unos cantos y las melodías. In a lot of ways, rumba is like calypso is to Trinidad. So people would sing about current events, people would sing about chisme, about local gossip, and also about, you know, the same kind of thing you get in sound system culture, like, you know, my sound is better than your sound. You know, when we start playing rumba, the ground is going to sort of shake because we're the heaviest cats around. Amado had an interesting theory about rumba and street culture. Esa clave la usó el negro curro para decir su hecho. Que desde mi punto de vista, la expresión más antigua del rap. Yo le digo a los nacidos y a los que están por nacer, que nací para vencer y no para ser vencido. Yo nunca estaré rendido ni nunca me rendiré. Yo le digo y le diré que aunque de muerte esté herido, que nací para vencer y no para ser vencido. Entonces, eso es rap, estoy rapeando. Exacto. Con un ritmo, claro. Ah, que después más adelante de eso metieron los DJs, esa onda ya otra cosa. Pero ya yo tengo ahí, ya yo estoy rapeando. That's the thing about music. Once you start digging, you find amazing influences all over the place. Try this one. So melisma is basically singing one syllable while moving around the notes. Think Whitney Houston or Christina Aguilera. But it goes way back to forms like Gregorian chanting and Arabic music. And there's a link there. Without going too deep, as the Islamic Empire spread, it took melisma with it to places like southern Spain and North Africa. Below this line, singing was syllabic, without melisma. When the slave trade came along, causing the African diaspora, more people from places with melisma were taken to North America than to South America, leading very simplistically to R&B and soul singing versus samba and rumba. The point being, rumba singing tends to be syllabic. No runs and frills here, except in one place. The improvised intro called the Diana.
identifica si ella es blanco. Sí, se le llama el lamento también en la Colombia, el lamento. ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Porque tiene un llanto que es una manera de cantar específica que muchos la asemejan al flamenco. Porque acuérdate que la rumba a nosotros nos llega también de España. Nosotros fuimos colonizados por España mucho tiempo. Y la rumba flamenca española tiene mucho que ver con la rumba de nosotros. Tiene que ver con los cajones, tiene que ver con la manera de cantar. Pero ay Dios, ay Dios. El gitano hace, pero la rumba dice, lloraba, llamamos el. It's personal stuff, from the heart. Inside, the guys sang us some songs about their lives. Hoy le canto a esa santa que me dio la bendición a Dios, que si no fuera por ella, ahora no existiera yo. Coro millares. Hoy me encuentro entre rumbero de talla y fama. He's not kidding either. The guys he's with are two of the most respected rumberos in Cuba. And Amado's song was about visiting an even more famous rumbero, somewhere we'd actually just been ourselves. Y estando en casa de Chacha, le vinieron a avisar de una rumba en casa de Manana. Bien, 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 yo conocí a Manana. Bien, bien, bien. Rumbero yo bien que lo conocí. Bien, 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 yo conocí a Manana. Bien, bien, bien. Que la gente no le hace falta mucho para hacer rumba, que es lo bueno que tiene, es un género en la calle. It grew out of sacred drummers and religious drummers goofing off and playing around and singing to each other, singing humorous songs, singing songs of lost love or whatever. Perdóname, vida mía. En la rumba se le canta a la patria, al amor, al dolor, a todo lo que rodea la vida del ser humano en general. Ay, quizás algún día unidos los dos cantemos el himno en la puerta de Dios. Eso me hace recordarla a ella, una negra con puntillo, para la historia. ¿Quién era más linda? ¿Quién era más linda? ¿Quién era más santa? Pero ya tú sabes, ella vive en mi alma. Ay, Santo Cristo de limpio. Yo no puedo a tu amor. Si yo tuviera 20, todo fuera diferente. Ahora tú verás que bueno se pone esto. Vamos todos a cantar. Amado, que es como una institución así de la rumba en Cuba. Era como el Papa, con toda su bata verde, así, todo imponente, el hombre que sabe, el hombre que domina, el hombre que entiende. Y José del Pilar, que tuve la dicha de ser su alumna en la escuela, de pronto él me decía, gracias, mi hijita, por contar conmigo, como el profe me agradece por contar con él. Entonces te das cuenta que son la gente más humilde del mundo. Qué rico, ¿no? Disfrutar de las cosas que le pasaron en su momento, que definitivamente cambiaron o marcaron pautas dentro de la música cubana. It was really great seeing Daime hanging out and learning from some of the most legendary rumba musicians out there. I think she's one of the most exciting voices to come out of this part of the world for years.
While we were there, she was also spending some time at the legendary Egrem Studios working on some brand new tracks with Sinbad. Big chords, man. My kind of schnizzle. It's really good stuff. But her style's pretty jazzy, and I wanted to see how the addition of rumba would flip it. A veces las cosas surgen de forma casual. Yo estaba tarareando una canción que me gusta de cuando veía Los Simpsons, cuando era niña, que se llama Close to You. Y ayer se le ocurre, oye, ¿por qué no lo hacemos en guaguancó? ¿Por qué no le ponemos un flow cubano a esto y lo hacemos así? The next day we got Diamond together with some musicians to work it out. She started out with the jazz guys and the results were stunning. We then sent Jose del Pilar round with some of the heaviest rumberos in Havana from Hussein del Monte and Rumberos de Cuba. It took it to another level. Cuando llamamos a los rumberos para intentar la canción, nos dimos cuenta que la canción armónicamente pega con muchas canciones de guaguancó. Siempre me acuerdo de ti. Todo el mundo quiere estar muy cerca, muy cerquita de mí. Al final del cuento no estamos versionando Close to You, simplemente estamos rehaciendo diferentes canciones de guaguancó desde la visión de Close to You. Es algo muy raro, ni yo misma puedo explicarlo realmente, ¿no? This is versatile stuff. Rumberos slip seamlessly behind the groove and become the engine room, driving the piece in an entirely new direction. La rumba mezcla con todo. O sea, es un género que es abierto, que acepta cualquier tipo de formato, cualquier tipo de innovación. Se introduce en cualquier cosa. Es fácil introducir la rumba. Tú puedes fusionar con rumba desde la 9ª sinfonía de Beethoven hasta la canción más urbana de Daddy Yankee. The next day we took it to the studio to lay it down. Estamos sintiendo una misma energía, una misma vibración, porque las cosas están funcionando. Cuando la música viene así y te entra en el cuerpo y te pasa por las venas, es como
cuando estás tenso y de pronto respiras y dices, ¡ah! ¡Qué rico! ¿Entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Ayer todos estábamos así porque todos estábamos conectados y cada vez que pasaba algo, todo el mundo lo estaba sintiendo. Muy cerquita de ti, muy cerca. Muy cerquita de ti, muy cerca. Next time we'll be fitting the final piece into the rumba puzzle, seeing how the rumberos do their thing on the dance floor. So far we've been talking about rumba in terms of the music, but it's also very definitely a dance form, and it's got nothing to do with what you'll see on Strictly Come Dancing. La rumba es la muestra más eficiente de la cubanía que tenemos a la hora de mostrar mediante el baile. Good rumberos make this stuff look effortless, but there's years of practice and training that goes into being a proper rumba dancer. In downtown Havana, we visited one of Cuba's most important dance groups, Raíces Profundas, in their amazing rehearsal space in an old cinema. These guys are like the Royal Ballet of rumba, and they're being put through their paces under the watchful eye of legendary rumbero Juan de Dios. Un sentimiento de cubano, ¿entiendes? Pero por eso no deja de ser una cosa formal, donde se debe de aprender también en academias para que se deba aprender correctamente. No es una cosa informal ni loca que se inventó. There are three main styles of rumba dancing. This one is called guaguancó. El guaguancó es un baile de pareja. El hombre va cerrándole el paso a la mujer para que no tenga mucho espacio para moverse y para llegar a vacunarla. The dance is like a game of tag, but with a weighty side portion of machismo. The vaccination can be delivered the old-fashioned way, or by more advanced dancers with a pointed finger or a simple flick of the toe. Meanwhile, his partner dodges out of the way and uses her hands and skirt to block his access. Es como una competencia entre hombre y mujer. Y el hombre hace muchas cosas para engañar a la mujer, como hacemos nosotros en la vida cotidiana. Eso es un juego donde él quiere agarrar a la chica y tú tienes que entonces siempre estarlo esquivando. Pero hay hombres que te vacunan 3 y 4 veces, te hacen tic, tac, tic, tac, tac, y tú tienes que estar, que no te dejan sabrosear, ¿entiendes? One thing you'll definitely notice if you're out and about in Havana is that Cubans have got style. Years of embargo have done nothing to suppress the posing of the average Cuban. El hombre cubano y la mujer cubana siempre se preocupó mucho por la elegancia
es vestir. Sin elegancia no hay rumba, porque a pesar de que haya surgido en los barrios marginales, y en los barrios marginales era donde existía que las personas vivieran en solares, y a su vez trae más problemas, porque al vivir uno con el otro, las personas envidian lo que tiene otro, por qué fulana tiene el cuerpo mejor que yo, por qué fulana se menea cuando camina, por qué a mí no me pasa igual. Ya que no tenemos la posibilidad de la marca, de ir yo voy a pasar y voy a comprarme, no, eso es muy particular del cubano. Having got themselves looking fresh, Domingo and Jenny Selt took to the floor to show us some yambu. El yambú es el baile cadencioso de pareja, de romance, donde el hombre va, como le dije al principio, con un movimiento elegante, acercándose a la mujer. Es el baile más genuino, donde la chica realmente demuestra bien nuestra sensualidad, sin miedo a ser atacadas como el vacunado del guaguancó, que tienes que entonces bailar siempre tratando de mirar al hombre, no lo puedes dejar, porque entonces el hombre te viene y te... No. Al cantar en tu morada. Nos dicen que es de los viejos, porque se baila más lento, se baila muy cadencioso. Porque la cadencia es como que estamos muy agotados, muy cansados. Entonces el bailarín tiene que creerse, tener una cierta edad para expresar estos movimientos. Yambu is all about romance and flirting, but sometimes you just need to get on the dance floor and flex your best moves. La columbia es un género que el hombre se destaca por los movimientos de la punta del pie y el tacón y muchos movimientos de hombro. Aquí los bailadores se retan entre sí. Hoy en día se baila, encuentro un hombre bailando con 2 cuchillos, bailando con una botella, con un vaso, con una vela, y hace con los cuchillos así. Yo no me atrevería a hacerlo ni muerto. Yo no sé bailar nada. Colombia is where the dancers really cut loose. These guys remind me a little bit of the jazz dancers we used to get in the electric ballroom back in the 80s. Raw dance floor virtuosity. This is a proper cockfight. Traditionalists would see Colombia as a men-only dance, but Jenny Selt would definitely beg to differ. No hay nada que diga que no lo puede hacer una mujer y lo puede hacer un hombre. Solo que hay que ser atrevida de interpretar, crear con el quinto, el tambor más pequeño. Entonces el percusionista tiene que tratar de reproducir tus movimientos, tiene que llamarte. Por lo menos a mí, puede estar en una Colombia y si no me gusta estoy aquí sentadita mirando mi espectáculo y no pasa nada. Pero ya cuando eso, tú me ves que quiero bailar y quiero hacer y quiero salir y le digo a los hombres, bueno, apriétense los cinturones. We were nearing the end of our trip, and we wanted to get all the rumberos we'd been hanging out with together and throw a big rumba of our own. Luckily, our friend Amaryllis lent us her beautiful Casa Colonial in the suburbs, and all the big faces showed up. By the time the music started, the dancers were revved up and ready to go. But when the rain forced everyone inside, that's when it really kicked off.
proper heavyweight session, and it led to some pretty heavy dance floor action too. But it was the Colombia which really brought out the competitive vibe. Heavy moves, but there was only going to be one winner, Domingo Pau. Viene como la uña a la carne, la uña al dedo. ¿Por qué? Porque he dedicado toda mi vida a este género dentro de la rumba. Es lo que ha hecho toda la vida. Y ha sido un bailarín excepcional, llegó a ser primer bailarín del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. Pero Domingo, antes de ser primer bailarín del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, fue un bailarín callejero. La Colombia para mí es espiritual. Dicen algunas personas que cuando me ven bailar Colombia, no soy yo el que baila, que cambia mi rostro, cambia mi manera de expresión, mi mirada. Y la Colombia es muy fuerte para mí. Es como la fuente de agua donde yo calmo la sed de movimiento de mi cuerpo. In the final episode, we're going to be finding out where Rumba's at and how it's changing and how it's developing. The future of Rumba, next time. Cuba's an amazing place. Where else can you find so many different relics of different times gone by, kept going by a mixture of love and necessity? From reinvigorated African traditions like abacoa to colonial buildings to the cars, Havana's full of fascinating bits of the past. But the times are changing, and there's signs of it all around. Fidel Castro's brother Raúl is introducing some cautious capitalism, allowing Cubans to open small businesses of their own. And the capital that's famously crumbling to bits is getting a facelift. When I was there this time, the Art Biennale was on, and there was a real buzz about the place. They even installed a beach. Relations with the United States are improving, the embassies have opened up, and there's even talk about a regular ferry between Havana and Miami. The road ahead is exciting and new. And just as the old Buicks keep going with new engines pulled out of 4x4s, Rumba is moving with the times. Importante que estos muchachos que están saliendo ahora aprendan de lo que estamos quedando. Ya nosotros tenemos cierta edad. Cuando tú pierdes esto, pierdes la grosidad y empieza lo que es el fundamento. Como todo género, sufre un proceso de desarrollo. Ya la forma de ver los jóvenes, la rumba no es la misma forma. Esta rumba no es como ayer. Es una rumba que va evolucionando de acuerdo con el tiempo. La rumba tradicional, yo la llevo en el corazón. No, nunca la voy a dejar de hacer. Pero si todo evolucionó, ¿por qué la rumba no puede evolucionar? Todo ha evolucionado en la vida. El son, empezó el son y ya estamos en la timba. Y entonces la rumba también evoluciona porque es un género vivo. Por eso que hacemos la fusión. Pero en mi espectáculo siempre hay un momento que se hace una cosa tradicional. Y después viene la fusión, que es lo que le gusta a la juventud. Adonis is the leader of one of the most exciting groups in the new generation of rumberos, Hossein Del Monte. Yo mismo soy Hossein, yo soy la banana de Cuba, no quiero casualidad. Vamos a ver, Hugo, escucha la tipa que te va a gozar. ¡Anda! Llegó Hossein del Monte, dime quién da más. Pero dime quién da más. Llegó Hossein del Monte, dime quién. Kids love it. This is rumba for the new generation, but the way these guys are changing rumba isn't going down too well with some traditionalists. Que son buenos rumberos, dominan la rumba,
pero están cosechando y desarrollando un género comercial, a mi opinión. They may be commercial, but they're opening up rumba to a whole new audience. El que va a una discoteca no va a estar sentado toda la noche oyendo rumba. Pero estos grupos, por los lugares donde se han desenvuelto, han tenido que buscar la manera de que el público se pare a bailar. Y precisamente por eso es que han hecho variaciones en el ritmo para que la gente la pase bien con ellos. Y yo creo que de alguna manera son aplaudibles. The good rumba composer like Adonis from Usain Del Monte, he's a sort of young virtuoso drummer who comes up with amazing breaks, comes up with different ways of interlocking the drums that all relate to clave, but they're new and they might be a bit more complex, a bit more energetic, or they just speak to a generation that's grown up with dance music and hip hop. Utiliza cata con caja, que es el ritmo que es pata pa pata pa pata pa pa. Porque eso es lo que el cotocotón es el que le gusta a la gente. There was a really good vibe in the room. It felt really current. It's what the new generation of rumberos is doing, taking a traditional art form and making it dance floor friendly. A mí me gusta mucho, o sea, no estoy en contra del proceso de desarrollo, porque como todo género, el son no se toca como se tocaba a finales de siglo, porque mira hasta dónde ha llegado la rumba sale del solar, la rumba sale de la esquina y la rumba está hoy en la Casa de la Música, llena más que muchas orquestas. Que nadie se moleste, que lo hacemos de corazón. Usain Del Monte's show was crazy, and it was good preparation for the next band I went to see, Timbalaya. They might look like a boy band, but they've totally got a heavy sound. This is rumba for the 21st century. El Timbalaye es un grupo de jóvenes que tocan rumba. Estamos evolucionando la rumba, siempre respetando el patrón de la rumba tradicional. They're growing up listening to reggaeton and hip-hop and dance music, and so they bring that kind of immediacy and that energy. So rumba traditionally would be a long, the Diana, and then there might be another little chorusy moment, and then there'd be some more verse, and then it would finally hit the montuno, where it's the call and response singing and everyone, and that's when the energy would start. And in the same way that, if you like, within hip-hop, people would listen to an old funk tune, and then here's the break, and then the hip-hop generation go, well, that's the best bit, we'll just take the break and we'll repeat that over and we'll make it exciting from the word go. That's kind of what Timbalaya are doing, is they bring the montuno right to the front. A mí la rumba es tan grande porque somos de barrio, ¿entiendes? Y como la rumba es de barrio, es solar, es el corazón de nosotros. Nunca se puede perder lo tradicional. Nosotros estamos llevando la rumba arriba, Timbalaje, como ustedes lo ven.
I love the way these guys mix the traditional with the modern. At the party, we'd managed to get the generations together, and it started out pretty traditional. En principio nos sentamos a tocar personas de la segunda edad, pero rumberos igual, y yo creo que logramos un ambiente favorable. Later on, with members of Timbalaye, Rumberos de Cuba and Hussein Del Monte all jamming along with the older generation, it really hotted up. And like great jazz musicians, there was something that tied them all together and allowed them to fuse, to form something unique and beautiful. Y el ambiente creado por ellos allí, aquel día, incluso por el cantante Rubén, fue algo excepcional. Yo andaba por la ventana con los ojos así. De verdad, me dejaron anonadado. Si tú quieres coger el espíritu rumbero de verdad, cogerle el espíritu a ellos, tienes que ponerlos en la posición de la fiesta callejera de verdad. Our time in Cuba was almost over. It's been really great to learn so much, digging into the culture that's laid the roots of so much of my favourite music over the years. We delved into its history, learned about the different groups of people who came together to create rumba, and met loads of people who'd been responsible for changing and evolving rumba over the years to become what it is today. And I got to do it all with two brilliant people, Crispin Robinson and Daime Arocena. Ahora con este proyecto que hemos hecho me he dado cuenta de cuán cerca estaba de este género, cuánta falta me hacía insertarlo dentro de mi música. Ver la rumba como un género que realmente fomenta la música cubana y me nutre a mí como artista. Así es que creo que después de este proyecto soy un poquito más rumbera. So that was it. I was off. But I couldn't leave without a final rumba. And luckily for me, Hussein Del Monte were organising a street party right outside the house of their spiritual godfather, Ahmed Diaz. Unfortunately, at the last minute, he was taken seriously ill and the location was moved to the roof of Jenny Selt's house. Now, when we arrived, they were just getting set up. And they were off. There's that signature breakbeat boom bap rumba. Love that. If anything could sum up this trip, it was this party. It had everything. The singing, the dancing, the drumming. And then, at the end, something poignant and beautiful. Te pedimos por esa alma que ha hecho tanto por tantas personas.
que son de corazón. Solo queremos que lo levantes de ahí. Levántate y anda. Que tú tienes bocán para todo el mundo. ¿Cómo tú no vas a tener corazón para levantarte tú? Ese va a levantar, Jerry, ese va a levantar. Ese va a levantar. Gracias a todos. No te pongas triste que no se va a morir. No te pongas triste que no se va a morir. No te pongas triste que no se va a morir. Dios que siempre va acompañado, su santo Jehová estará. No te pongas triste que no se va a morir. ¡Bendición! ¡Padrino! ¡Bendición de Guadalajara! Well, it's been an amazing couple of weeks, and Cuba's delivered once again. Thanks to all the rumberos who shared their knowledge with me, I'm leaving with a love of rumba and a newfound respect for its place in the world of music. It might be changing, but I'm pretty sure it's in safe hands. Tengo la responsabilidad de que eso no se pierda nunca. Sin la rumba, nos vamos a morir. La música se muere. Porque la trascendencia vieja ya pasó, pero ahora venimos nosotros con la rumba, pero modernizada. Esa es la rumba. Como quiera que la ponga, pero es la rumba. Como los de Omo Titio, ellos las de